Cuando lo tengan pueden decir amén. Lucas capítulo 1, versículo 46. Del 46 al 49. Vamos a ponernos en pie. Y dice así la palabra de Dios. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, está en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, porque ella nos edifica, nos bendice, nos restaura, nos enseña el buen camino, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, prepáranos para recibir de tu palabra y úsame una vez más para compartirla, Señor, lo que me has dado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Y para hacerle una pequeña recapitulación, recuerden, el domingo pasado empezamos la serie Dios romperá el silencio. Vimos que de Malaquías a Lucas hay aproximadamente 400 a 500 años y Dios rompió el silencio exactamente con este varón al presentar el ángel diciéndole que iba a nacer alguien de su familia, que su oración había sido contestada, que su silencio se iba a romper, y que iba a tener un hijo, a pesar de que la mujer de Zacarías, Elizabeth, estuviera de edad avanzada, a pesar de que fuera estéril, ellos iban a tener un hijo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Y vimos que Dios rompió el silencio de tanto tiempo que tuvo esta oración por este matrimonio que era temeroso a Dios. Y tanto tiempo que el pueblo esperó una respuesta de Dios. Dios rompió el silencio trayendo un ángel a Zacarías. Vimos también que Zacarías y su esposa eran justos, irreprensibles, pero no tenían un hijo. Y Dios trajo providencia, trajo su milagro. Y vimos que Zacarías fue por suerte que le tocó entrar a este lugar. Y vimos que la suerte viene ¿de quién? La suerte viene de Dios. Y Dios rompió el silencio, mas silenció al que no creyó. ¿Recuerdan? Sí. Que lo dejó mudo. A Zacarías, por cuanto no creyó la palabra del ángel de Gabriel. Y hoy vamos a entrar, terminamos el versículo 45, en el domingo pasado, cuando Elizabeth le dice a María y termina diciéndole: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Cuando vemos esto, vemos que Elizabeth ya tenía 6 meses ya embarazada. Y vemos que Elizabeth le da un buen consejo, porque sabía lo que el Señor había mandado. La información que había mandado a través del ángel se iba a cumplir. Es decir, le estaba influyendo, le estaba diciendo: María, cree. Yo sé que tú crees, pero quiero decirte que se va a cumplir como dijo el ángel, como dijo el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ahora entramos en esta palabra de esta mañana que dice: Dios romperá el silencio. Y el tema de esta mañana: y tú romperás el tuyo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y vemos en el versículo 46, vemos como un cántico de María por esto que había pasado, por este acontecimiento, esta gratitud, cómo se sentía ella.
Pero antes de llegar a este cántico, al responder, y tú responderás al tuyo, es decir, tú responderás cuando vemos María había hablado con el ángel, pero ella no se expresa tan libremente como en este cántico. Es decir, que cuando Dios rompe el silencio en algo en nuestras vidas, nosotros tenemos que romper el nuestro. Amén. Y vemos no solo con María, lo podemos ver también en esta introducción. Dice, Dios rompió el silencio y esto producirá que tú rompas el tuyo. Provoca la ruptura del silencio de Dios a través de nuestro clamor y nuestra fe. Vemos que María le creyó al ángel, le creyó al mensaje de Dios, y así fue. Y entonces provoca y rompe el silencio de Dios. Y ese es el primer punto, provoca y rompe el silencio de Dios. Y vemos a través de la historia cómo podemos provocar, romper el silencio de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro pueblo. Lo vemos en Éxodo 2, del 23 al 25. Vemos al pueblo que estaba en Egipto. Dice la siguiente, Éxodo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Vemos que el pueblo de Israel clamó y Dios se acordó de ello. Y si vemos el próximo capítulo, Éxodo 3, es el llamamiento de Dios a Moisés. Y todos sabemos lo que Dios hizo a través de Moisés. Sacó el pueblo de Egipto. Es decir, que nosotros provocamos y rompemos el silencio de Dios. ¿Cómo? Con nuestro clamor, con nuestra fe a Dios. Lo vemos también en Ana, en 1 Samuel, capítulo 1. Vemos que Ana tenía un gran problema. Ella estaba casada con un varón, Elcana, y él también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Penina tenía hijos e hijas, pero Ana no. Y todos los días, todos los años, en 1 Samuel 1:3 dice, todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana da una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Hasta un día, en versículo 9, que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Algo sintió ella en su corazón, que Dios había escuchado y que Dios iba a actuar. Versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Cómo rompemos el silencio de Dios? Orando a Dios. ¿Qué nos enseña Jesús? Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Acuerdan más adelante? Esto es en Mateo 7, en Mateo 9. Más adelante hay una mujer que padecía un flujo de sangre 12 años. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Lucas 8, de 44 al 48, nos dice también que ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando decidimos tocar al Maestro, cuando decidimos orar, cuando decidimos hacer una acción por aquello de lo que creemos en Dios, el poder de Dios se libra, se manifiesta, se manifiesta en nuestras vidas. Nuestras acciones muchas veces hablan mucho más que nuestras palabras y rompen el silencio de Dios. Desata el poder de Dios. Desata sanidad, desata salvación, desata milagros, desata y libra bendiciones. Provoca y rompe el silencio de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tu silencio se romperá. El segundo punto. Y lo vemos en Ana. Ana, después que tuvo el bebé, después que lo destetó, ella hace un cántico. En 1 Samuel 1 capítulo 2, del 1 al 11, mira cómo dice este cántico de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multiplicaste palabras de grandeza y altanería. Cesen
las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos trastornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote de Elí. Estamos leyendo en Samuel 4. 1 Samuel capítulo 2. Vemos también que el silencio, este segundo punto, tu silencio se romperá. Vemos también que María rompe ese silencio. En el verso que leímos hoy, Lucas, el 46 al 56, mira cómo María rompe su silencio. Dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios y mi Salvador. Muy parecido al de Ana. Mira cómo dice el de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. ¿Ve cómo se parecen? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué cosa es bajeza? Bajeza significa que no se sentía digna, que no se sentía despreciable. Ella no era digna de esto. Pero ella dice: porque han mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso. Santo es su nombre. Mira cómo lo describe. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Espació los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. ¿Y exaltó a quién? A los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y termina este cántico, termina así. Y se quedó María con ella 3 meses. Después se volvió a su casa. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth? 6, cuando ella fue. ¿Cuántos meses se quedó después María? 3. 6 más 3, 9. En 9 meses, ¿qué se puede tener? El bebé. María, yo me imagino que ella se quedó allí para observar, para ver todas las atenciones, todos los cuidados. Todo lo que tenía que estar lista y prepararse para lo que ella después tenía que hacer, recibir al Mesías, Jesús, el Hijo de Dios.
Pero vemos que ella rompió también el silencio. No solo lo rompió Ana, lo rompió María. ¿Y quién más rompe el silencio? Lo rompe Elizabeth y lo rompe Zacarías. Vemos del 57 al 66, veamos ahí, Lucas 1. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz, ¿qué? Un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. ¿Qué significa esto? Creo que esto significa que ellos sí sabían que estaba embarazada, o muchos de ellos, pero que tuviera el hijo a esa edad era muy difícil. Pero al tenerlo, al concebirlo, al tenerlo en sus manos, al llorar el niño y ellos verlo, ellos dijeron, Dios había engrandecido con ella su misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Acuérdense que esto es un pacto que ellos hacían, y lo vimos también desde antes. Un pacto, el pacto antiguo de circuncidarse, de decir, sacrifico la carne para servir y buscar a Dios. Y van a circuncidar al niño al 8º día, según la ley, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. ¿A quién le llamaban al niño? Le llamarían Zacarías, el nombre de su padre. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Por eso lo vemos aquí. Juan, se va a llamar Juan. Zacarías aún no hablaba. Pero vemos que Elizabeth habla y dice que su nombre es Juan. El ángel le dijo que era Juan. Zacarías le escribió y le dijo que era Juan. Pero la multitud y la gente no estaban contentas con esto. Y le dijeron en el versículo 61, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. ¿A quién? A Zacarías, ¿cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Yo no voy a dudar nuevamente. Yo no voy a mentir ni a querer hacer mi voluntad ni a dudar lo que dijo el ángel. Su nombre es Juan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo ¿a quién? A Dios. Habló. Cuando Dios rompe el silencio, el próximo que rompe el silencio eres tú. El próximo que va a abrir su boca y a decir algo en bendición a eso que Dios habló, va a ser tú. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y nos lleva al tercer punto. Cuando Dios rompe el silencio y tú lo rompes hacia Dios, eres lleno del Espíritu Santo. Mira qué pasa a continuación. Versículo 67. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y profetizó diciendo, bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador, la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, y fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse
de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, y nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Está profetizando acerca de Juan. Juan apenas es un niño. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Mira cómo termina el verso. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando Dios rompe el silencio, lo próximo es que tú romperás el tuyo. Así vamos a terminar este pasaje, capítulo Lucas 1, esta sección. Dios romperá el silencio y tú romperás el tuyo. Amén. Provoca y rompe el silencio de Dios. Lo vimos con el pueblo de Israel, lo vimos con Ana. Amén. Lo vimos también a pesar de que él dudaba, pero lo vemos en la oración de Elizabeth y de Zacarías. Dios respondió su oración. Tu silencio se romperá y lo próximo es que habrá cánticos en tu boca. Romperás el silencio de tu boca. Cuando Dios rompe su silencio, lo próximo es nosotros romper el silencio nuestro. Decir lo que Dios hizo en nuestra vida. Cuando Dios rompe el silencio y tú rompes el silencio hacia Dios, serás lleno del Espíritu Santo. Así concluimos en esta mañana el mensaje de este día. Cuando Dios rompe su silencio, tú romperás el tuyo. Amén. Vamos a terminar en oración. Padre que está en los cielos, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña, nos invita a cómo romper ese silencio tuyo. Vimos como la mujer esta del flujo de sangre hizo romper tu poder y traer sanidad a su vida. Rompió el tiempo, el proceso, el tiempo de silencio. Lo rompió buscando, creyendo, accionando acerca de su favor, de su milagro. Señor, sabemos que tenemos mucho silencio en muchas cosas que no vemos resultados, pero te pedimos que hagamos acciones, oraciones que demuestren de que creemos en ti y que tú romperás pronto ese silencio. Esa palabra que nos esconde, pero sabemos que hay respuesta tuya pronto. Glorifícate en esta mañana, glorifícate en nuestras vidas y te pedimos que todo el que escuche este mensaje puedan romper su silencio porque tú lo rompiste al escuchar tu oración, sus oraciones a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, amén.